Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 16 de julio, miércoles de la semana 15 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de Nuestra Señora del Carmen. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día celebramos la memoria de Nuestra Señora del Carmen, pero es una memoria optativa, por lo cual para la lección divina no hacemos las lecturas propias de la memoria, sino que seguimos con las lecturas de este miércoles de la semana 15 del tiempo ordinario para continuar con la lectura ordinaria en que estamos leyendo el libro del Éxodo. Leemos el capítulo 3, versículos 1 al 6 y 9 al 12. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirarlo, llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura del libro del Éxodo, tenemos que recordar dónde ha iniciado la historia de Moisés, cómo ha subido al gobierno de Egipto un faraón que ya no recordaba a José, ese hijo de Jacob que fue vendido como esclavo y terminó en Egipto, pero después terminó siendo el gobernador de Egipto, la mano derecha del faraón. Ya no recordaba a José, pero lo que sucedía es que el pueblo de Israel crecía y crecía, que no eran todavía un pueblo, sino los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel, porque recuerda que Dios le cambió el nombre a Jacob por el nombre de Israel, por eso son los hijos de Israel. Y temiendo su número, los ha esclavizado y además ha ordenado el faraón la muerte de los niños hebreos, arrojándolos en el agua. Y Moisés ha sido salvado porque fue colocado por su padre en una canastilla que después encontró la hija del faraón. Por eso se llama Moisés, rescatado de las aguas. Pero al crecer, Moisés ha cometido un grave delito de asesinar a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Alguna persona en los comentarios me decía: bueno, por ese asesinato, entonces Moisés estará en el infierno. Hermanos míos, hay que tener mucho cuidado de hacer juicios. Uno no puede tomar una parte de la vida de la persona y decir que por ese pecado terrible que ha cometido Moisés, entonces está en el infierno. No lo sé.
no corresponde a cada uno de nosotros realizar ese tipo de juicios. Moisés después ha conocido al Señor y ha cumplido la voluntad del Señor y ha sido castigado por el Señor porque no entró a la tierra prometida, después de haber guiado al pueblo durante 40 años por el desierto. Pero esos juicios no nos pertenecen. Moisés se ha ido a Madián. Madián es lo que hoy conocemos como Arabia Saudita, y ahí se ha radicado escapando del faraón, escapando de la culpa que tenía por haber realizado ese asesinato, y ha hecho su vida. Se ha casado con una hija de Jetro, que era un sacerdote de Madián. Y entonces comienza esta escena preciosa, esta escena en la cual se destacan dos grandes temas: el lugar sagrado y la adoración. Para leer esta parte del libro del Éxodo va a ser importantísimo, y va a ser importantísimo para darle continuidad a la lectura, estas dos cosas: lo sagrado y la adoración. ¿A qué me refiero? Fíjate bien cómo Moisés está llevando el rebaño y va hasta el Horeb, que es el monte de Dios, y el Señor se le aparece en una llama que salía de un zarzal. Moisés observa con asombro. ¿Por qué? Porque la zarza ardía sin consumirse. Esta parte la conocemos todos. Efectivamente, el encuentro de Dios con Dios de parte de Moisés en esta zarza que ardía, y Moisés siente curiosidad. Voy a ver de cerca esta cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema? Porque estaba ardiendo, pero no se quemaba. Y entonces viene la primera idea, la idea de lo sagrado. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirarlo, llamó desde la zarza y le dice: Moisés, Moisés, aquí estoy. No te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. ¿Por qué es importante lo sagrado? Porque el encuentro con el Señor inicia así, entrando en el lugar sagrado. Y esto nos tiene que recordar lo importante que es saber reconocer en nuestra vida las cosas sagradas. ¿Qué significa sagrado? Sagrado significa aquello que le pertenece al Señor, aquello que está en contacto con Dios. No reconocer las cosas sagradas nos lleva efectivamente a despreciar las cosas sagradas. Y despreciar las cosas sagradas significa, al final del día, despreciar al mismo Dios. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los sacramentos son sagrados. Por eso se llaman sacramentos. Si yo desprecio los sacramentos, que son sagrados y que son regalo de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, lo que estoy haciendo es despreciando a Dios. Cuando una persona, por ejemplo, un papá, una mamá, no quieren bautizar a su hijo, y dice: no, yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿Pero por qué no has bautizado a tu hijo? Bueno, es que porque desprecias lo sagrado. Si un hombre y una mujer dicen que creen en Dios, pero no quieren casarse, el matrimonio es sagrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que están despreciando a Dios. Cuando una persona piensa: bueno, no, es que hay que entender que una pareja puede fallar y uno puede querer juntarse con otro. Sí, ok, pero el matrimonio es sagrado. Yo tengo que aprender a reconocer lo sagrado, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Cómo hago para cambiar estas palabras? Qué importante es en nuestra vida reconocer lo sagrado. De ahí, ¿qué le dice el Señor? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Fíjate qué importante es este modo de presentarse. Yo soy el Dios de tus padres. ¿Qué padres? ¿El faraón? ¿La hija del faraón? No. De tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
Por eso es tan importante tener clara toda esa historia del libro del Génesis, cómo viene ese pueblo israelita de Abraham y de la alianza con Abraham que se transmite a su hijo Isaac y de ahí se transmite a Jacob y a sus 12 hijos. Moisés se tapa la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le explica, he visto el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí porque los oprimen los egipcios. Y entonces le da la misión. Ve a ver al faraón porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y viene la primera objeción de Moisés, no la única, la primera. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Claro, es una misión que supera absolutamente a Moisés. ¿Quién es Moisés para lograr una cosa como esta, para quitarle los esclavos al faraón? Moisés, uno que además es buscado por el faraón, uno que además tiene que rendir cuentas ante la justicia en Egipto. ¿Quién es él para lograr una cosa semejante? ¿Y qué le dice el Señor? Yo estaré contigo. Y esta será la señal de que yo te envío. Y pon mucha atención porque aquí viene la segunda palabra clave en esta lectura. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. La finalidad primera para querer dar la liberación a Israel, ¿cuál es? Dar culto a Dios. ¿Para qué va a liberar a ese pueblo? Para que den culto a Dios, al único Dios verdadero. Los egipcios y los israelitas en ese momento, ¿qué tienen? Tienen una religión politeísta, adoran a muchos dioses. Bueno, la finalidad de la liberación va a ser ese y va a ser el signo de que Dios está con ellos, de que van a rendir un culto verdadero, un culto justo. ¿A quién? Al único y verdadero Dios. Trasplanta esto a la nueva alianza. ¿Para qué hemos sido liberados por nuestro Señor Jesucristo? Principalmente, la primera cosa es para que demos un culto justo y necesario a Dios. Reconocer lo sagrado y dar culto a Dios. Esta es la finalidad de nuestra liberación, la finalidad de nuestra existencia, lo más importante de nuestra existencia. Y fíjate cómo funciona en el mundo. El mundo desprecia lo sagrado y cree que el culto es algo que no es necesario, que no es importante, cuando es lo superior, lo más importante que podemos hacer en nuestra existencia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Después de haber leído esta revelación tan gigantesca, tan enorme en la primera lectura, porque hemos leído el momento en que Dios se revela a Moisés y va a iniciar entonces la verdadera conformación de ese pueblo hebreo, de ese pueblo de Israel, que se va a conformar en la medida que reciba la ley del Señor. Una ley destinada a qué, una liberación destinada a qué, a que ese pueblo dé culto. Bueno, qué hermoso es leer en el Evangelio cómo el Señor agradece al Padre. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos.
y las has revelado a la gente sencilla. Piensa cómo se une esto con lo que le ha respondido Moisés al Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir donde el faraón porque tú me has hablado a mí? No eres nadie. No eres absolutamente nadie. ¿Y por qué entonces a mí te me revelas con tus designios? Porque yo lo quiero. Dios quiere revelarse, pero no se revela al que es sabio y entendido en las cosas del mundo, sino aquel que se acerca a Él de manera sencilla, es decir, con humildad. ¿Qué nos dice esto? Nos dice la importancia que tiene el aceptar con sencillez la revelación de Dios. Fíjate, cuando una persona tiene problema para aceptar la ley del Señor, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que antepone a la ley del Señor sus propios criterios, su propia lógica, sus propias cuentas, sus propios cálculos. Al final, ¿qué es lo que opone a la revelación de Dios? Su egoísmo, su egocentrismo, su soberbia. ¿Cómo acepto yo la palabra del Señor? Con sencillez, con humildad. Solo de esta manera puedo efectivamente acceder a esa gran revelación del Señor. Y por eso nos encontramos en el mundo con tantas personas que son tan sabias en las cosas del mundo y tan ignorantes en las cosas más importantes que son las cosas de Dios, que son justamente las cosas de Dios. ¿Y cuál va a ser esa principal revelación? El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cuando nosotros leemos estas palabras, entendemos cuál es la máxima revelación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Atento con estas palabras, la máxima revelación. O lo podemos decir de otra manera, ¿cuál es la misión principal de nuestro Señor Jesucristo? La misión principal es nuestra liberación, nuestra salvación. Sí, pero esa liberación, esa salvación llega a través de la revelación, de lo que nos quiere revelar, en primer lugar. ¿Y qué es lo principal? No lo único, lo principal que nos ha revelado al Padre. El Hijo ha venido al mundo y se ha hecho hombre como nosotros para revelarnos que Dios es Padre. Y fíjate cómo en esta frase se unen las dos realidades. Nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué está este uso de estas palabras? Muy sencillo, porque si yo revelo al Padre, si yo estoy diciendo que Dios es Padre, ¿qué es lo que estoy diciendo inmediatamente? Que hay un Hijo. No puede haber un Padre si no hay un Hijo. Y no puede haber un Hijo si no hay un Padre. Son palabras que denominamos como relacionales. Están relacionadas una a la otra. No pueden existir de manera independiente y cuando las pronunciamos, aunque no pronunciemos la otra, la estamos pronunciando. La estamos diciendo, aunque la estemos diciendo de una manera tácita. Si yo digo Padre, implico la existencia de un Hijo. Si yo digo Hijo, implica la existencia de un Padre. Esta es la revelación principal, porque la revelación principal es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que nos está revelando, que existe este Padre y este Hijo y que a través del Hijo se revela al Padre. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el Padre y el Hijo. Puede sonar a palabras complejas, pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque mañana
Continuaremos leyendo el libro del Éxodo y veremos aquel momento en que Dios le revela su nombre a Moisés. Pero ya veremos cómo ese nombre no va a ser el nombre propio, el nombre más propio de Dios, ¿cuál va a ser? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso nosotros recibimos la bendición en ese nombre y por eso hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.